Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger. Hoy le vamos a preparar unas riquísimas tostadas. En la Ciudad de México el jitomate está muy caro, así que no vale la pena estar cocinando con este porque te va a salir más caro que incluso la carne. Por lo que me di a la tarea de preparar una riquísima tinga de pollo, en esta ocasión verde, y queda buenísimo para unas tostaditas. Ponme en los comentarios si te gusta la receta y no te olvides dejar tu pulgar arriba. Vamos a utilizar medio kilogramo de tomates, un par de chiles o cantidad al gusto, un par de dientes de ajo, unas hojitas de laurel, unos clavos de olor, unas pimientas y, como siempre, le voy a estar integrando verduras. En esta ocasión le voy a agregar col, que combina muy bien con la cebolla que tradicionalmente lleva la tinga. Y de carne aquí tengo una pechuga, que como tips, si quieren que les salga más económico esto, pueden utilizar pierna y muslo, es más barato y también queda muy bien. Por supuesto vamos a utilizar unas tortillas para hacer unas ricas tostadas que van a ser sin grasa. Vamos a poner a cocinar nuestra pechuga o nuestro pollo. Yo normalmente la suelo abrir así para que se cocine un poco más rápido. A nuestra pechuga le vamos a poner suficiente sal, unas pimientas negras, clavitos y las hojas de laurel, ya que con este caldito vamos a estar utilizándolo para hacer nuestra salsa. Por este lado pondremos nuestros ajos, chiles y tomates a cocer. Estos, ya saben, en cuanto cambien de color prácticamente están listos, y estos pues se va a tardar pues como unos 30-40 minutos. Y en lo que se cocina nuestro pollo y nuestro tomate, pues vamos a ir preparando los demás ingredientes, que son muy fáciles. Vamos a cortar nuestra cebolla así y la vamos a ir reservando toda. La col la vamos a rebanar muy similar a nuestra cebolla, y les enseño dos técnicas. Una es con un pelador y vean cómo van quedando las tiritas. Así es como nos van quedando si lo hacemos con pelador, o de igual manera lo pueden hacer con cuchillo. Yo me acomodo más con cuchillo porque como la vamos a cocinar no hay problema, así que la voy haciendo así y vamos a ir reservando todo. Como verán, ya cambiaron de color nuestros tomates y simplemente los reservamos quitándoles el agua caliente, y esto es lo que vamos a licuar, pero esperaremos hasta que esté el pollo. Ya tenemos listo nuestro pollo. Este lo vamos a reservar para deshebrarlo. Bien, quedó bien cocido. Y con este mismo caldito vamos a licuar nuestro tomate. Aquí vamos a ver si agarramos especias. Está perfecto. De todos modos, el caldito ya tiene mucho sabor. Lo único que no voy a licuar aquí serían hojas de laurel. En caso de encontrar, esas sí se las quito. Aquí ya tengo una ollita con aceite bien caliente y vamos a comenzar sofriendo nuestra cebolla. Las cantidades entre cebolla y col las pueden variar ustedes a su gusto. Yo lo voy a poner más col que cebolla. Mientras esto se hace, voy a ir deshebrando mi pollo. Y bueno, como me gusta la vida práctica, la voy a hacer aquí. Como verán, se deshebra facilísimo. Esta técnica la pueden utilizar con cualquier batidora, con las de mano también queda muy bien para deshebrar rapidísimo. Ya tenemos sofrita la cebollita y vamos a agregar nuestra col. Yo normalmente suelo poner el doble de col que de cebolla, pero recuerden, a su gusto, y simplemente vamos a dejar sofreír muy bien también esta col. Ya tenemos sofrita la col, vamos a agregar nuestra salsa. Aquí verificamos si la quieren líquida o seca para tostadas, más o menos así. Ahorita verificamos y también agregamos el pollo. También ajusten el sazón. Yo ya probé mi salsita y le faltaba un poquito de sal, y a ustedes eso lo checan. Y simplemente dejamos ahora servir unos 10-15 minutitos. Los sabores se van a integrar y todo va a estar listo y en su punto. Vámonos a preparar las tostadas. Yo voy a hacer mis tostadas en la freidora de aire, quedan bastante bien y sobre todo ya no ocupo grasa. Normalmente acomodo unas 4 o 5, las dejo así extendidas y metemos. Yo suelo ponerle a 200 grados unos 15 minutos aproximadamente. Solo recuerden que hay que darle la vuelta a la mitad de la cocción. Recuerda que si te gustan las recetas del canal, me ayudas muchísimo dejando un comentario de qué te parece. Casi para terminar nuestra tinga, agregamos alguna especie o hierba de olor. Puede ser epazote, cilantro, perejil. Yo le voy a poner orégano, como que se me antojó, para que esto tenga un saborcito mejor a tinga. Mezclamos muy bien
Y prácticamente está lista. Ya nada más esperamos las tostadas y nos servimos. Ya tenemos nuestro guisado listo. Las tostadas nos quedaron muy bien. Y en lo que me preparo mi tostada, te recuerdo que tenemos el recetario digital del canal. Aquí en la caja de la descripción te dejo el enlace para que lo consigas. Está de promoción en febrero a solo 100 pesos. Y tiene muchísimas recetas muy buenas, inéditas, que no verás en el canal. Aquí también le pueden agregar un poco más de lechuga y ustedes deciden si quieren su tinga seca o más caldosa. Para mí así queda muy bien. Vamos a probar. Y nos vemos a la próxima. Chao.